A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si algunas de las tecnologías que usamos todos los días, el mando a distancia, los ordenadores, hasta los teleféricos, tuvieran su origen en una sola mente, en un único inventor, un genio prácticamente olvidado por la historia? Pues fijaos, este elogio tan increíble, publicado nada menos que en el periódico Le Figaro, no iba para Edison ni para Tesla. Estaba dedicado a un ingeniero español del que quizás muchos no han oído hablar, Leonardo Torres Quevedo. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Si de verdad fue tan prodigioso, ¿por qué su nombre no nos suena como el de otros grandes inventores? Bueno, pues vamos a descubrirlo, porque la respuesta es tan fascinante como sus propios inventos. Para poder entender la mente de este genio, lo primero es conocer las circunstancias, bastante únicas, que le permitieron crear sin las ataduras del mundo comercial. Su vida es casi de novela. Nació en 1852, hijo de un ingeniero de caminos, y él mismo estudió para serlo. Pero el gran giro de guión llegó cuando tenía solo 16 años. Fue nombrado heredero único de la fortuna de una amiga de la familia, Pilar Barrenecha. Y esta fortuna, que era enorme, le dio algo que para un inventor es el santo grial. Le dio libertad. La libertad total de no tener que trabajar por un sueldo y poder dedicar su vida entera, en cuerpo y alma, a la invención y a la investigación puras. Vale, pues vamos a meternos de lleno en su trabajo. Lo podemos agrupar en tres grandes áreas, tres dominios que de verdad es que parecen sacados del futuro. Empecemos por el transporte. A ver, fue el primero en patentar un sistema de transbordador aéreo, un teleférico, diseñado específicamente para transportar personas. Ojo, y su primer prototipo, es que esto es genial, recorría 200 metros y lo movía una pareja de bueyes. Se dice, que la primera persona en subirse y probarlo fue su propia esposa. Menuda confianza. Pero la joya de la corona, su obra maestra, es sin duda el Whirlpool Aerocar. Se inauguró en 1916, nada menos que sobre el río Niágara. La audacia de este proyecto es que es difícil de imaginar incluso hoy. Y aquí viene lo más increíble. Estamos hablando de una obra de ingeniería monumental en Norteamérica, y fue un proyecto 100% español. Desde el capital que pusieron empresarios vascos hasta el último cable. Todo. La prensa de la época, lógicamente, lo destacó como un verdadero motivo de orgullo. Y las cifras son una pasada. El viaje dura un poco más de 8 minutos, ¿vale? Pero en esos 8 minutos, el transbordador cruza la frontera entre Estados Unidos y Canadá 4 veces, una y otra vez. Y lo mejor es que sigue ahí, más de 100 años funcionando sin parar. Eso sí que es un testamento a la calidad de su ingeniería, ¿eh? Pero ojo que su conquista del espacio no se quedó solo en los teleféricos. También diseñó los dirigibles semirrígidos que usaron los aliados en la Primera Guerra Mundial. Casi nada. Vale, pero es que su mente no se limitaba a mover cosas por el aire. Vamos a su segundo gran dominio, automatizar el pensamiento. Sí, como suena. Hoy lo llamaríamos, inteligencia artificial, básicamente. Es que en 1914 este hombre va y define un campo científico completamente nuevo. Lo llamó automática y lo definió como la ciencia de las máquinas que tienen sentidos, miembros, energía y, aquí está la clave, capacidad de discernimiento, o sea, de tomar decisiones. Estaba sentando las bases teóricas de la robótica y la IA. Es que no era solo un inventor, era un pensador, un teórico brutal. Claro, para demostrar que sus ideas no eran solo teoría, se puso a construir máquinas, y una de ellas fue su aritmómetro electromecánico que presentó en París en 1920. Pues bien, esto está considerado como uno de los precursores directos de los ordenadores que usamos hoy. Es que es alucinante, de verdad. Si lo pensamos, su máquina ya tenía las piezas clave de un ordenador moderno. Tenía una unidad de cálculo, lo que hoy es la CPU. Tenía una pequeña memoria, nuestra RAM. Y tenía un dispositivo de salida que en su caso era una máquina de escribir en vez de una pantalla. O sea, se adelantó décadas a su tiempo. Y por si fuera poco, para demostrarlo aún más, construyó un famoso autómata que jugaba al ajedrez. Y llegamos al tercer pilar de su genio, la tercera gran área de innovación, la tecnología de control remoto. La idea era de lo más práctica. ¿Cómo pruebas tus dirigibles sin arriesgar la vida de un piloto? Pues a distancia. Y para eso inventó el telequino. Y con él, sin darse casi cuenta, creó el primer sistema de control remoto inalámbrico y funcional del mundo. O sea, el abuelo de todos los mandos a distancia que tenemos por casa. Y aquí es donde la historia se pone todavía más rara, porque con todo esto uno pensaría que fue un genio ignorado, ¿verdad? Pues no, todo lo contrario. Durante su vida, Torres Quevedo fue una auténtica celebridad científica.
Es que la lista de honores es para quedarse de piedra. A ver, en 1916, la medalla Echegaray, el mayor honor científico de España. En el 20 entra en la Real Academia Española y en la Academia de Ciencias de Francia. En el 22, doctor honoris causa por la Sorbona de París, la Sorbona. Y para rematar, en 1927 lo eligen como uno de los 12 únicos asociados extranjeros de la Academia de Ciencias de Francia. Para que nos hagamos una idea del nivel, en esa votación se enfrentó al mismísimo Ernest Rutherford, el físico. Bueno, pues Torres Quevedo sacó 36 votos. Rutherford, solo 4. Brutal. Y aunque parezca que su nombre se lo llevó el viento, la realidad es que su influencia, su eco, sigue muy presente. En los últimos años, su legado ha empezado a resurgir, a ser reconocido por quienes sí entienden su verdadera dimensión. Por ejemplo, el IEEE, que es la mayor asociación de ingenieros del mundo, ha reconocido su telequino como un hito fundamental, el nacimiento del control remoto. Google le dedicó un doodle. Y algo que quizás mucha gente no sepa, la imagen de su teleférico del Niágara está en el pasaporte español. Todo esto nos dice que aunque el gran público lo haya olvidado, su impacto es, simplemente, innegable. La historia de Leonardo Torres Quevedo, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta un poco inquietante. Nos obliga a pensar en cómo funciona la fama, la historia, el reconocimiento, y a preguntarnos cuántos otros genios como él, cuántos gigantes cuyas ideas han moldeado nuestro mundo, siguen ahí, ocultos, esperando a que alguien vuelva a contar su historia.